¿Recuerdas cuando escuchar música rock era casi un deporte de riesgo espiritual? Hubo una época, especialmente entre los 70 y los 80, en la que se nos decía que el diablo no estaba en el infierno, sino escondido en los surcos de nuestros discos de vinilo. Se organizaban quemas de álbumes. Los predicadores advertían desde el púlpito sobre mensajes subliminales, y nuestros padres nos miraban con preocupación si la portada del disco tenía demasiado color rojo o negro. Se le llamó el pánico satánico. Hoy vamos a apagar las luces y encender las velas para repasar 11 canciones que fueron acusadas de abrir las puertas del inframundo. Algunas eran teatro, otras eran bromas, y otras, bueno, otras te harán dudar. Prepárate, porque vamos a jugar con fuego. Puesto Once, Highway to Hell, AC/DC. Ese riff de guitarra seco y cortante es la definición de fiesta, pero para la iglesia era una confesión. Cuando Bon Scott cantaba "Estoy en la autopista al infierno", muchos lo tomaron literal, como si la banda estuviera celebrando su condenación eterna. Las portadas con cuernos y colas de diablo tampoco ayudaron mucho a calmar los ánimos. La realidad es mucho más terrenal y menos mística. La autopista al infierno no era un camino espiritual, sino el nombre que la banda le daba a la carretera que llevaba a un bar en Australia donde solían tocar, o simplemente a la vida agotadora de las giras en autobús, sin dormir y comiendo mal. Era una canción sobre el cansancio del músico, no sobre adorar a Lucifer. El final, con Bon Scott gritando "y voy bajando", todo el camino, es pura energía rockera. Es irónico que una canción que celebra la libertad y la diversión haya sido etiquetada como maligna. Pero si AC/DC era la fiesta, lo que viene ahora es el miedo real hecho sonido. ¿Cómo te llamas y de dónde nos ves? Déjalo en comentarios. Me encanta leer las historias de quienes vivieron esta época dorada. Puesto 10. Black Sabbath. Black Sabbath. Aquí es donde todo cambió. El sonido de la lluvia, el trueno lejano y esa campana fúnebre que dobla lentamente te hielan la sangre antes de que empiece la música. Y cuando entra la guitarra, toca 3 notas específicas, el famoso tritono, un intervalo musical que en la Edad Media estaba prohibido por la iglesia y era llamado Diabolus in Musica, porque sonaba demasiado siniestro. La banda no buscaba adorar al mal, buscaba asustar, igual que una película de terror. La letra nació después de que el bajista viera una figura negra encapuchada a los pies de su cama tras una pesadilla. Ozzy Osbourne no canta como un sacerdote satánico, canta como una víctima aterrorizada que grita: "Oh no, por favor, Dios, ayúdame". Es una advertencia, no una invitación. El cambio de ritmo al final y el solo de guitarra te dejan sin aliento. Es la canción que inventó el heavy metal y, de paso, le dio a los censores material para asustarse durante décadas. Pero a veces, el miedo no viene de la música, sino de los tribunales. Puesto 9. Better by You, Better Than Me. Judas Priest. Esta canción es protagonista de una de las historias más tristes y polémicas del rock. En 1990, la banda fue llevada a juicio acusada de que esta canción contenía mensajes subliminales que incitaron a 2 jóvenes a quitarse la vida. Se decía que si la escuchabas con atención, podías oír la frase "Do it, hazlo". El juicio fue un circo mediático. Rob Halford, el cantante, tuvo que demostrar ante el juez que esos sonidos eran simplemente la respiración y la técnica vocal, y que si quisieran poner mensajes subliminales, pondrían algo como "compra más discos". Fue un momento en que la sociedad buscaba culpar a la música de problemas mucho más profundos y familiares.
Musicalmente, es una canción potente y oscura, pero su legado quedó manchado por esta tragedia. Nos recuerda que el pánico satánico tuvo consecuencias reales y dolorosas. Pero cambiemos el drama judicial por la selva y el ritmo tribal de sus majestades. Puesto 8. Sympathy for the Devil, The Rolling Stones. Ese ritmo de samba, las congas y los gritos de de fondo crean una atmósfera de ritual pagano. Mick Jagger decidió escribir una canción desde el punto de vista de Lucifer, presentándose como un hombre de riqueza y buen gusto que ha estado presente en cada tragedia de la humanidad, desde la crucifixión de Cristo hasta la Revolución Rusa. No era una alabanza al diablo, sino una crónica histórica sobre la maldad humana. Jagger nos estaba diciendo que el diablo no es un monstruo rojo, sino que está dentro de nosotros, en nuestras guerras y en nuestras decisiones. Sin embargo, el título Simpatía por el Diablo fue demasiado para la prensa y la iglesia, que los marcaron definitivamente como sus majestades satánicas. El solo de guitarra de Keith Richards es cortante y agresivo, como un cuchillo. Es una obra maestra de la provocación inteligente. Pero ahora vamos a dar un salto hacia algo mucho más moderno, teatral y oscuro desde Polonia. Puesto 7. O Father, O Satan, O Son, Behemoth. Si las bandas de los 70 jugaban con la imagen del diablo, Behemoth la convirtió en una ópera wagneriana. Esta canción es el cierre de su álbum The Satanist, y suena como el final de una película épica sobre el apocalipsis. No es solo ruido, es una orquestación masiva, con coros, metales y una atmósfera densa que te aplasta. Adam Darsky, el líder de la banda, escribió esto después de sobrevivir a una leucemia grave. Para él, la figura de Satán representa la libertad individual y la fuerza para sobrevivir contra todo pronóstico, no el mal bíblico. Es una visión filosófica, aunque la estética de sangre y fuego en sus conciertos diga lo contrario y asuste a medio mundo. La parte final, donde la música se detiene y solo queda una voz recitando como un antiguo profeta, es sobrecogedora. Es metal extremo convertido en arte dramático. Y hablando de drama y de historias de fantasmas, el Rey Diamante tiene un cuento para nosotros. Puesto 6. The Family Ghost, King Diamond. King Diamond no es un cantante normal, es un narrador de cuentos de terror gótico. Con su cara pintada y su micrófono hecho de huesos humanos, nos cuenta la historia de Abigail, un espíritu familiar. Lo que asustaba a la iglesia no era solo la letra, sino su voz, capaz de pasar de un gruñido gutural a un falsete agudísimo que parecía inhumano. En los años 80, ver a alguien con esa estética en la televisión era impactante. La canción habla de criptas, de fantasmas y de secretos familiares oscuros. Es como leer una novela de terror victoriano con guitarras eléctricas a todo volumen. King Diamond es un satanista declarado, de la rama filosófica de la Bay, lo que le dio credibilidad a su leyenda. El solo de guitarra melódico y rápido contrasta con la oscuridad de la letra. Es teatro del horror en su máxima expresión. Pero antes de él, hubo una banda que sentó las bases del pacto explícito. Puesto 5. The Oath, Merciful Fate. Antes de ser solista, King Diamond lideraba Merciful Fate. El juramento es una canción que empieza con un órgano de iglesia y una declaración directa. Niego a Jesucristo, el engañador. Para un padre católico en 1984,
Escuchar esto saliendo de la habitación de su hijo era la confirmación de que el fin de los tiempos había llegado. La música es compleja, llena de cambios de ritmo y virtuosismo, muy lejos del ruido caótico que la gente imaginaba. Es heavy metal progresivo y elegante. La letra es una ceremonia de iniciación satánica descrita paso a paso, lo que la convirtió en una de las canciones más prohibidas y temidas de la década. El final es una explosión de velocidad. Fue la banda que influenció a Metallica y a toda una generación, demostrando que se podía ser musicalmente brillante y líricamente aterrador. Pero si hablamos de mitos, leyendas y mensajes al revés, hay una escalera que todos conocemos. Puesto 4. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Esta es la madre de todas las leyendas urbanas. Se decía que si ponías esta hermosa balada al revés, en la parte donde Robert Plant canta sobre el bullicio en tu seto, podías escuchar claramente un homenaje a Mi Dulce Satán. Este rumor se esparció como la pólvora en los años 80, impulsado por predicadores televisivos que rompían el disco en directo. La realidad es que Jimmy Page, el guitarrista, estaba obsesionado con el ocultismo y compró la casa del famoso mago negro Aleister Crowley, lo que alimentó el fuego. Pero la canción es mística, casi de cuento de hadas celta. Los supuestos mensajes son un caso de pareidolia auditiva. El cerebro busca patrones donde no los hay. El solo de guitarra final es el más famoso de la historia, y suena a gloria, no a infierno. Es irónico que la canción más bella del rock sea también la más acusada de brujería, pero si Led Zeppelin era sutil, la siguiente banda decidió ser lo más bruta posible. Puesto 3. Black Metal, Venom. Aquí no hay sutilezas, ni metáforas, ni poesía. Venom, un trío de Newcastle, decidió que querían ser la banda más sucia, malvada y ruidosa del planeta. Inventaron el término black metal con esta canción. La letra es un ataque frontal, con motosierras, demonios y caos. Lo curioso es que, años después, Cronos, el cantante, admitió que todo era una gran broma, una provocación para llamar la atención en una escena dominada por bandas de rock limpias y comerciales. Querían ser los villanos de la película. No eran adoradores del diablo reales, eran punks con ganas de molestar a la sociedad. El sonido es crudo, como grabado en un sótano, y esa falta de producción le dio su encanto. Fue la semilla de la que nació todo el metal extremo posterior. Y hablando de semillas que florecieron en algo extraño, el siguiente grupo convirtió el satanismo en pop. Puesto 2. Year Zero, Ghost. Imagina una mezcla entre ABBA, los Beatles y una misa negra. Eso es Ghost. Year Zero tiene un coro que es literalmente una lista de nombres de demonios antiguos: Belial, Behemoth, Belzebub, Asmodeus, cantado con una melodía tan pegajosa que podrías silbarla en el supermercado sin darte cuenta de lo que estás invocando. El cantante Tobias Forge se viste de papa satánico, papa emeritus, y la banda son Ghouls sin nombre. Es una sátira brillante de las instituciones religiosas organizadas. Usan la estética del miedo para criticar el poder, pero musicalmente es rock accesible, bailable y melódico. La producción es impecable, con coros que suenan a catedral. Es la demostración de que el diablo, en el siglo XXI, se viste de moda y tiene melodías pop. Pero para el puesto número 1,
Tenemos que volver a la agresión pura, a la sangre y al cielo rojo. Puesto 1. Raining Blood, Slayer. El sonido de la lluvia al principio, seguido por 3 golpes de batería y un riff de guitarra que suena como una sirena de ataque aéreo. Slayer llevó el tema satánico al extremo del cine de terror gore. Lloviendo sangre. La letra habla de derrocar al cielo y de un paisaje infernal donde la sangre cae como agua. Para Slayer, esto no era religión, era como escribir una película de terror. Querían ser la banda sonora de una pesadilla. La velocidad y la precisión con la que tocan es aterradora. Jeff Hanneman y Kerry King crearon un sonido disonante que generaba ansiedad real en quien lo escuchaba. El final de la canción, con el sonido de la tormenta retomando el control, te deja exhausto. Es la canción más icónica del metal extremo, y la que mejor representa ese miedo primario que la iglesia tenía hacia el rock. Ruido, furia y oscuridad total. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro.